en el sentido de la crítica, porque el sentido de la crítica siempre busca la comprensión. Decir que realismo mágico es aquella obra, aquello que caracteriza a la escritura de García Márquez, es dejar aplazado el problema de la comprensión del estilo García Marquiano. Excelente, me encanta todo lo que tenemos aquí en Enlace Pandora para contarle a nuestros oyentes. Gracias, maestro, una vez más por estar aquí. Maestro, en tu obra crítica titulada Transculturación narrativa, la clave guayú en Gabriel García Márquez, postulas la presencia del elemento de conciencia de lo sobrenatural de la cultura guayú en la obra de Gabo. Te pregunto, dicho elemento, ¿cómo opera en tanto constructor de sentido en ese universo ficcional García Marquiano? Bien, una vez conociendo los contextos de García Márquez, la hipótesis fuerte que yo, digamos, postulo como el comienzo del trabajo es la siguiente. La cultura wayuu, que es la cultura amerindia que compartió García Márquez en su infancia, como todas las culturas amerindias de nuestro continente, son culturas que ven el mundo de una manera diferente a como lo vemos nosotros. Es decir, que aquí estamos hablando del hecho innegable de que si hay un mundo, nosotros solamente sabemos de él aquello que depende de nuestra conciencia de ese mundo. Quiere decir que tenemos una rejilla cultural y es gracias a esa rejilla cultural que comprendemos el mundo. Es la razón por la cual diferentes culturas comprenden el mundo de diferente manera porque tienen diferente rejilla de lectura del mundo o diferente manera de construir el mundo con el lenguaje. La conciencia de la sobrenaturaleza del mundo que tienen los wayuu es, digamos, una característica común a todas las sociedades amerindias de nuestro continente y consiste en lo siguiente. Para ellos, que tienen todos una lógica chamánica que les permite comprender el mundo, para ellos el mundo está dividido en dos orbes. Ese orbe, digamos, natural o real o, digamos, banal, y otro orbe que viene a completarlo, que se distingue del primero porque es su opuesto. Entonces, no es natural, ahí no operan las leyes de la naturaleza, como en el mundo conocido, y es un mundo que tiene fuerzas que están más allá de lo humano. Es el mundo de lo sagrado. Es lo que los antropólogos explican como la división entre mundo sagrado y mundo profano. El mundo profano sería el mundo común y corriente, mientras que el mundo sagrado es el mundo de las grandes entidades del mito. El mito, que es el gran relato comprensivo de esa parte del orbe que conforma la totalidad del mundo, donde está el gran conocimiento sobre la razón de ser de todo lo que pasa en este mundo visible. Y allí están las grandes potencias de la creación, y allí están las explicaciones de todo, del origen, de la muerte, del sexo, de la enfermedad, y el sistema de lógica chamánica en estas sociedades, digamos que está agenciado por una persona muy particular que es el chamán. El chamán en estas sociedades es aquella persona que domina los dos lenguajes, el lenguaje del mundo profano, es decir, el lenguaje de la sociedad humana, y el otro lenguaje, el lenguaje de las grandes potencias, que son las potencias fundadoras del mundo, por supuesto sobrehumanas, sobrenaturales. Y el chamán se transporta entre las dos dimensiones. Eso para mí ha sido, digamos, un objeto de estudio muy importante porque desde muy pronto me di cuenta que yo tenía que comprender la lógica del mundo o la lógica chamánica del mundo de la cultura wayuu para comprender los relatos wayuu y las descripciones etnográficas que se hace sobre la cultura wayuu, que finalmente siempre están explicando ese fenómeno propio a todas las religiones y los mitos de la historia de la humanidad, que es el fenómeno de la hierofanía. Hay un momento en que el tiempo del mito, que es un tiempo, podemos decir el tiempo sin tiempo o el tiempo de la eternidad, irrumpe en el tiempo histórico del mundo natural o el mundo profano.
Lo sagrado interrumpe lo profano. Y entonces ahí viene la experiencia humana de contacto con el tiempo de la eternidad, el tiempo del mito, el tiempo de la creación. Es decir, un tiempo que no es de tipo histórico, sino que es de otro tipo, que contradice el tiempo histórico. Que me parece que es también una de las características importantes del estilo garcía-marquiano y de su arte combinatorio. Lograr poner en relación dos tiempos, el tiempo histórico y otro tiempo, que es un tiempo enigmático. Justamente, pero ¿cuál tiempo es? Yo creo que lo que me ha demostrado mi trabajo de investigación en el ejercicio, digamos, de comparación, es que ese tiempo de los relatos tradicionales wayuu es que el tiempo del mito que interrumpe el tiempo histórico es el mismo fenómeno que sucede en la literatura garcía-marquiana. Es decir, que la literatura garcía-marquiana y su arte combinatorio logra combinar dos tiempos, el tiempo histórico con otro tiempo. Cuál es ese otro tiempo? Entonces, la gran tesis mía es que ese otro tiempo es el tiempo del mito wayuu. Existen varias posturas críticas para acercarse a la interpretación de una obra literaria. En tu caso, ¿cuál línea podría resaltar como clave dentro de tu trabajo crítico sobre García Márquez y por qué? Bien, para volver un poco a Francia, yo creo que otra de las grandes características la crítica literaria francesa es la gran importancia de la literatura comparada. Es decir, el hecho de comparar los textos literarios específicos, los que uno está estudiando, con otros textos de su contexto. Esos textos pueden ser también textos literarios, pero no solamente. Pueden ser también documentos, pueden ser, por ejemplo, textos de la cultura oral, pueden ser textos de las narrativas de la pintura, de la arquitectura, del arte cinematográfico. Es decir, comparar el texto literario con otros textos de naturaleza distinta. Y bueno, yo creo que en la tradición literaria latinoamericana hay un ejercicio crítico que se parece mucho a eso, que yo creo tiene como ejemplo paradigmático a Ángel Rama y su teoría de la transculturación narrativa, concepto de transculturación que tiene una larga historia dentro de la crítica cultural latinoamericana. Yo no quisiera profundizar ahí, pero pues el concepto no lo creó Ángel Rama, y él va a concebir lo de transculturación narrativa para decir lo siguiente. Muchos escritores en América Latina, entonces ahí está hablando de escritores como Augusto Roa Bastos, José María Arguedas, Juan Rulfo y muchos escritores, y ahí incluye a García Márquez, son transculturadores, dice Ángel Rama, porque en su literatura han hecho ingresar riqueza verbal oral o vernácula de sus contextos regionales. Para el caso de Roa Bastos son culturas vernáculas de la cultura guaraní. Para el caso de José María Arguedas es cultura vernácula de la cultura quechua.
Para el caso de Juan Rulfo, pues es la tradición vernácula del campesinado de la región donde él nació, Jalisco. Y la tesis de Ángel Rama es que si algo explica la singularidad de la creación literaria de esos escritores, es que ahí está presente una cultura diferente, que no es occidental. Y a ese fenómeno le llama Ángel Rama transculturación narrativa, con la gran singularidad de que él dice que el más importante de ese, como dice él, equipo de escritores latinoamericanos, para él, el más importante o la cabeza de ese equipo es García Márquez, y no obstante, Ángel Rama nunca logró explicar cuál era la constelación de creación verbal o de significados culturales que estaba en relación con la obra literaria de García Márquez desde su procedencia en los contextos de cultura vernácula, porque la región de procedencia de García Márquez pues nunca fue estudiada por Ángel Rama y él no podía, digamos, someter esa tesis a comprobación. Entonces, la intuición de Ángel Rama es una gran intuición, pero él no la valida. Yo creo que en cierta medida yo me considero de esa tradición crítica de Ángel Rama y otros críticos literarios latinoamericanos, donde está Cornejo Polar, donde está Alejandro Lozada, y donde está un discípulo de Ángel Rama que se llama el venezolano Carlos Pacheco, que estudió la ficcionalización de la oralidad en la literatura latinoamericana. Y yo creo que yo soy, digamos, miembro de esa tradición crítica porque yo he llegado, digamos, a tratar de aterrizar la intuición de Ángel Rama para demostrar que los elementos culturales de la cultura chamánica o la lógica chamánica cultural guayú están presentes en la obra literaria de García Márquez. Es decir, que ahí valido la idea de Ángel Rama de que en García Márquez hay transculturación, pero esa teoría en el fondo tiene mucho que ver con la perspectiva comparatista de la literatura. Comprendemos más los textos literarios cuando logramos establecer relaciones de esos textos con otros textos de otro tipo cultural. Quiere decir que vinculamos el texto literario a sus contextos. Y en ese trabajo no solamente se demuestran las semejanzas del texto literario con los otros textos, sino que eso, pero además, y es tal vez lo más importante, las diferencias. Quiere decir que las tesis que yo defiendo son más o menos las siguientes. En efecto, en García Márquez y su creación literaria hay influencia o presencia de esa cultura vernácula guayú, mas no es esa presencia lo que hace la literatura garciamarquiana lo que es, sino que la literatura garciamarquiana, como hacen todas las literaturas, toman elementos, toman materiales de la cultura, pero los transforman, y al transformarlos crean un hecho de significación nuevo. Y digamos que ahí está lo importante de la literatura comparada, no solamente encontrar las semejanzas entre textos de procedencia diferente, sino sobre todo demostrar las diferencias. Hemos conversado sobre algunas claves interpretativas para el abordaje de la obra de Gabriel García Márquez, pero me gustaría que nos compartieras sobre algunas lecturas y autores clave dentro de tu horizonte crítico o de formación como lector. En cuanto a mis horizontes críticos, habría mucho que decir, ¿no? Yo principalmente diría una cosa. En el contexto académico colombiano, en cuanto a la crítica literaria, hemos sufrido de la ausencia de una corriente crítica que es muy, muy importante a mi manera de ver, que es la hermenéutica literaria. Bueno, habría muchas razones que explicarían eso, ¿no? Pero lo cierto es que en nuestra formación, dentro del contexto colombiano, no se ha estudiado mucho la hermenéutica literaria. Yo creo que lo que marca un poco mi trabajo es la preocupación por la hermenéutica. Entonces, en dos sentidos. Primero, el símbolo, el funcionamiento del símbolo. Eso es un aspecto que no se ha estudiado mucho en García Márquez. Hay unos estudios de los años 70 que allanan un poco la relación de los símbolos y el arquetipo en García Márquez.